días. Bueno, vamos a llevar a cabo esta conversación, este diálogo circular, esta conferencia, y vamos a dedicar el día, la conferencia, a responder las preguntas de ustedes. No hay ningún tema que tengamos que exponer. Quedaron pendientes Carlos Alberto Tomasini y Demián Duarte. Entonces vamos con Carlos Alberto. Buenos días, gracias. Pues bueno, aprovechando, primero que nada, si tiene alguna postura sobre los hechos ayer, Carlos Tomasini, perdón, de Código Libre.mx, si tiene alguna postura sobre los hechos de ayer en Estados Unidos, esto que se considera como un golpe de Estado, etcétera, ¿hay alguna postura de parte de usted, alguna postura oficial de parte del país? Pues es de dominio público lo que sucedió ayer en el Capitolio. Nosotros siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países, así lo establece nuestra Constitución. Son principios de política exterior, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos. No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver, atender a los estadounidenses. Esa es nuestra política, eso es lo que puedo comentar. Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos. Siempre hemos buscado que todos los conflictos, y esto aplica para política exterior y para política interna, se resuelvan mediante el diálogo, por la vía pacífica. La Constitución establece en conflictos internacionales la solución pacífica de las controversias, y esto pues también debe ser norma en lo interno. Por lo demás, no tomamos postura. Deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia, que es el poder del pueblo, y que haya libertades. Eso es todo. Perfecto. La otra pregunta sería, a partir de estas explicaciones que se han estado dando de parte de la Comisión Federal de Electricidad sobre el apagón de hace unos días, ayer antier se anunció que se iban a restringir las energías renovables. Ayer Coparmex se pronunció en contra. México de por sí ya estaba un poco atrasado en esos temas. Hay temas como el Acuerdo de París y demás que compromete al país a utilizar ese tipo de energías. ¿Qué hay de parte del gobierno sobre este tema? Bueno, lo que está sucediendo es que durante el periodo neoliberal, ya lo he dicho en otras ocasiones, se privilegió a las empresas particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que producen energía eléctrica, y se abandonó a la Comisión Federal de Electricidad. El plan de los neoliberales mexicanos era destruir, arruinar por completo a la Comisión Federal de Electricidad y dejarle todo el mercado de la industria eléctrica a los particulares. Entonces, esto se empezó a gestar desde el gobierno de Salinas de Gortari, cuando reformaron una ley secundaria, porque antes no se permitía que empresas particulares generaran energía eléctrica. Entonces, empieza esta política privatizadora y empiezan a apoderarse del mercado de la energía eléctrica, a hacer negocios jugosísimos, porque producen energía y la Comisión Federal de Electricidad les compra la energía con subsidio, es decir, les paga más de lo que vale la energía en el mercado, porque fueron los convenios que se firmaron durante todo el periodo neoliberal. Ahora, lo que queremos es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, ya no cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad como se hacía, para irle dejando cada vez más mercado a los particulares. Es un asunto de intereses. Tan es así que una empresa española, Iberdrola, contrató a una secretaria de Energía como directiva de la empresa. Y esa misma empresa, Iberdrola, contrató al expresidente Felipe Calderón como miembro de su consejo de administración. Entonces, había mucha convivencia y mucho influyentismo a favor de estas empresas particulares, que dicho sea de paso, agarraron la bandera del medio ambiente para justificar el jugoso negocio de la industria eléctrica, de la privatización. Entonces ahora que estamos fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, hay protestas de estas empresas y de sus voceros y de los intereses que están de por medio. Por eso hicieron tanto escándalo cuando se dio lo del apagón de 3-4 horas del sistema eléctrico, y todavía se sigue hablando de eso. ¿Qué les digo a los dueños de las empresas, a estos grupos de intereses creados? Que vamos a seguir apoyando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública y que, entre otras cosas, apoyamos a la Comisión Federal de Electricidad porque de esa manera vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz para los consumidores, porque en el tiempo que ellos dominaban y manejaron la política eléctrica, los aumentos en el precio de la luz eran constantes, porque no les importaba la economía del pueblo de México, les importaba el lucro, los negocios para ellos. Entonces, los entiendo perfectamente de que estén nerviosos, porque incluso, como tenían secuestrado al gobierno, hicieron modificaciones a la Constitución, a las leyes, a modo. Y, por ejemplo, las empresas estas particulares, de acuerdo a la ley, por estas reformas que se llevaron a cabo, tienen preferencia para subir la energía que producen a la red nacional, lo que se llama el despacho. Primero tienen que subir su energía estas empresas particulares, y al final se le permite a la Comisión Federal de Electricidad subir la energía que producen las plantas públicas. Entonces, eso no puede prevalecer, porque no puede estar por encima del interés general, del interés de la nación, del interés particular, del interés de una empresa, por poderosa que sea. Y yo, como presidente, tengo que defender el interés general, el interés de todos los mexicanos, que no
se abuse del pueblo de México y que no se sigan apoderando del presupuesto público. Eso es todo lo que está en el fondo. Es lo mismo que hicieron con Pemex. Acuérdense cómo entregaron convenios. No solo eran contratos, sino territorio, grandes áreas, incluso donde ya sabían que había petróleo, se concesionaron a particulares. Se entregaron más de 100 contratos en áreas definidas, las famosas rondas, y se suponía que de esa manera iba a aumentar la producción petrolera, que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que nos iba a ir muy bien. ¿Qué sucedió? Ya llevan 5 años esos convenios. Están produciendo alrededor de 30,000 barriles diarios. ¿Y saben qué decían? De que para este tiempo íbamos a estar produciendo 2,500,000 barriles diarios. Entonces todo fue un engaño, un fraude. Hay incluso empresas que recibieron estos convenios que no han invertido nada. Se les podría hasta cancelar los contratos. No lo hacemos porque no queremos nosotros tener ningún problema. Además porque estamos apoyando a Pemex para que en lo que dejaron, que no les dio tiempo de entregarlo todo, entregaron solo el 20% del potencial petrolero, le dejaron a la nación el 80%, porque sonó la alarma, sonó la campana con el cambio y ya no estamos entregando concesiones, ya no hay las rondas, ya no sigue la política privatizadora. Es lo mismo que sucedió con la minería. Entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera a empresas particulares. El 60% del territorio nacional lo concesionaron. Ni Porfirio Díaz entregó tanto suelo patrio. Entonces ya no hay concesiones, porque además, ¿para qué seguir entregando concesiones? Imagínense cuándo van a terminar de explotar en 120 millones de hectáreas concesionadas. Son siglos y siglos. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y entregaron 120 millones, 60%. ¿Para qué entregaron tantas concesiones? Para especular con los títulos de concesión en el mercado internacional, en el mercado financiero. Entonces ya cambió todo eso. Desde luego no se acepta. Imagínense si van a estar de acuerdo los que se dedicaron a saquear en el periodo neoliberal. Entonces se llevó a cabo un cambio en el país y ahora pues se toma en cuenta a la mayoría de la gente. El presupuesto se destina a atender al pueblo. Ya no hay esos contratos. Y no solo es Comisión Federal, Pemex, la actividad minera, es todo. Privatizaron hospitales, privatizaron las cárceles, también con jugosos negocios. Imagínense que tenemos que pagar 10,000 millones de pesos al año por 8 reclusorios y se pagaba aunque no tuvieran reclusos. Creo que como 1,600,000 pesos al año por recluso. 1,600,000 pesos por recluso al año. No sé, la universidad más cara en México, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto es una colegiatura? Como 150, ¿no? Al mes. ¿Cuánto? 170 al mes. Entonces al año, ¿cuánto es? Como 2 millones, ¿no? Pero este es 1,600,000. Ahí se va. Lo peor era que se pagaba sin que hubieran reclusos. O había un 20% y se pagaba el 100%. Entonces es un robo, un saqueo en todo. Y esto es lo que los tiene pues molestos, porque la verdad no tienen llenadera. Ahora, que vayan aceptando la nueva realidad o que se hagan la ilusión, como decía el maestro Chava Flores, soñar no cuesta nada, que se hagan la ilusión de que van a regresar, ¿no? Por sus suelos, porque el pueblo se los va a permitir, porque como estos grupos de intereses creados controlan los medios de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación, y nos están constantemente atacando, pues a lo mejor logran, ¿no?, manipular a la gente, al pueblo, y se detiene la transformación y se regresa al régimen de corrupción. Yo apuesto que no, porque yo creo en el pueblo, yo le tengo una profunda fe al pueblo de México. Y bueno, en el tema de la generación de energías renovables y en el asunto entonces medioambiental, México tiene el compromiso con el Acuerdo de París de generar 35% de energía generada por esta vía para 2024 y para 2030 el 43%. Entonces, ¿qué se estaría haciendo de parte del gobierno para hacer la estrategia para generar esta energía limpia? Pues vamos a renovar las hidroeléctricas, que es producir energía limpia y barata. Hay como 60 hidroeléctricas en el país que se construyeron a lo largo de 2 años, que están subutilizadas, que tienen turbinas de hace 40, 50 años. Entonces vamos a modernizarlas para utilizar el agua de los embalses y generar más energía con turbinas modernas. Ese es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías limpias y revisar los convenios, más que nada el marco legal, porque le cuesta mucho al Estado la compra de la energía eólica a particulares, porque no pagan, por ejemplo, la transmisión, es un subsidio. Entonces hay muchos engaños. Les decía yo que agarraron de bandera lo de las energías limpias. Es como cuando agarran de bandera el feminismo, los derechos humanos. ¿De cuándo acá los conservadores están preocupados por el medio ambiente? Si su Dios es el dinero, si se tratara de cuidar el medio ambiente, pues no se hubiesen otorgado tantos permisos durante el periodo neoliberal para destruir el territorio. Todo esto que estamos hablando de la minería, nada más ya se les olvidó a los ambientalistas conservadores y a estos grupos de intereses creados que acabaron con el cerro de San Luis Potosí, que era el símbolo, sigue siendo, del escudo de San Luis Potosí, porque dieron una concesión para explotar una mina de oro y acabaron con el cerro. Y así muchísimas otras cosas, concesiones de todo tipo, para uso del
fracking, la defensa de los transgénicos, del maíz transgénico, la contaminación de ríos y nunca se hizo nada. Pero de repente aparecen como ambientalistas. No nos dejemos engañar. A ver, vamos con Demián. Sí, buenos días, señor presidente. Demián Duarte, del canal de YouTube Sonora Power, también de Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio de Sonora. Señor presidente, ya habló el lunes un tanto y ayer también sobre el tema económico, sobre todo de la recuperación de los empleos. Sin embargo, aparece una proyección que ofrece el Banco Mundial en particular sobre las perspectivas que tiene la economía a nivel global y muy en particular hablan del caso de México. A mí me queda claro, como observador del tema económico, que pues las proyecciones son una cosa y las realidades son otra, ¿no? Dicen que los economistas se la pasan la mitad del tiempo haciendo proyecciones y la otra mitad del tiempo explicando por qué no salieron. Sin embargo, yo le quiero preguntar su opinión al respecto de este 3.7% que se le marca a México para este año y, bueno, dice el Banco Mundial que para el 2022 ralentizaríamos nuestra dinámica a partir de ciertos factores que ellos ven. Ellos están viendo solamente pues nuestra relación, que es muy importante, por supuesto, a nivel comercial con los Estados Unidos a raíz de la vigencia del TEMEC. Sin embargo, yo veo otros elementos que tengo la sensación de que nos darán más impulso. Usted habló ayer, por ejemplo, de los grandes proyectos de infraestructura que impulsa su gobierno, pero también del tema de los ingresos, por ejemplo, de nuestros paisanos en el exterior, que rebasan los 40.500 millones de dólares en un año atípico, como fue el 2020. Mi pregunta, bueno, además de preguntarle su opinión sobre esta proyección, es qué es lo que está viendo usted al respecto de lo que es el panorama en términos de crecimiento, desarrollo y sobre todo bienestar para nuestro país, señor presidente. Y tengo otra pregunta. Sí, yo pienso que nos vamos a recuperar en este primer trimestre, ese es mi pronóstico, y vamos a crecer en el año. Ya estamos creciendo, ya estamos saliendo de la caída estamos recuperando de la caída, estamos saliendo del hoyo en que se cayó con la pandemia. Desde luego va a llevar todavía un tiempo. Hay sectores muy afectados, todo lo que tiene que ver con el sector terciario, por los cierres, todo esto que está pasando en la Ciudad de México. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no se cayó el sector primario, que incluso creció a pesar de la pandemia. Me refiero a toda la producción agropecuaria y en especial a la producción para el mercado y para la exportación. Entonces, también hay una recuperación ya de la industria de la construcción, de la industria automotriz. Poco a poco se va recuperando el turismo. Lo más afectado pues ha sido el comercio, pero yo espero que a medida que se vaya controlando la pandemia, que se vayan aplicando las vacunas, porque ese es el problema de fondo principal. Además, como siempre lo he dicho, es lo más doloroso. La economía nos puede llevar tiempo y se va a recuperar. Y vamos a recuperar los empleos perdidos y con todo lo que estamos haciendo para apoyar a la gente humilde, a la gente más pobre, vamos a temperar el empobrecimiento del pueblo. Eso lo tengo muy claro y estoy seguro que se va a lograr. Este año vamos a seguir atendiendo de manera directa al 70% de los hogares del país. Es decir, en el 70% de los hogares de México va a llegar cuando menos un programa de bienestar. Van a recibir algo del presupuesto nacional. El 70%, que es de la base a la clase media. Y el 30% pues va también a beneficiarse porque se está fortaleciendo el mercado interno, porque nos va a ayudar el que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio. Y México sigue siendo pues un país con muchas ventajas para la inversión. Es de los países con más ventaja en el mundo para la inversión. Y hay estabilidad política, hay gobernabilidad. Ayer, a pesar de lo que sucedió en el Capitolio, se mantuvo estable nuestra economía. No sé, a ver cómo anda el peso hoy. Anda en 19.76. 19.82, ya estamos como antes de la pandemia, a pesar de lo de ayer. O sea, no hay incertidumbre y tampoco existe como lo pregonan, lo escriben, lo dicen nuestros adversarios de los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos, que hay polarización. No existe eso en el país. Solamente si la polarización la refieren a la cúpula, a la élite y al pueblo. En ese sentido sí hay polarización. O sea, pero que esté dividido el pueblo de México, no. Hay unidad en la mayoría del pueblo. Bueno, tan es así que solo el 25% de la población les gustaría que yo dejara el gobierno. 70% quieren que yo continúe. Y 5% no han decidido. Entonces, ¿cuál polarización? Claro, si hablamos de los grupos de intereses creados, si se trata de Claudia X González, o los de Coparmex, o los que ahora se están aliando para que regresen las prácticas de corrupción, que continúe la política neoliberal, que continúe la política privatizadora, pues ahí sí, con ellos sí tenemos diferencia. O con medios de información, también con columnistas que ganaban hasta $1 millón mensuales. Se rayaban. Antes ni siquiera se sabía qué era el chayote, la gente no sabía. Era un término, una palabra que se usaba arriba, ¿no? En la sociedad política, pero el pueblo no sabía qué era el chayote. Ahora ya saben que es una subvención, para llamarlo amablemente, que se le entregaba, ya sea a los medios de comunicación o a periodistas, dinero del presupuesto para que hablaran bien del gobierno. Eso sí lo sabe el pueblo. Entonces, pues este grupo de privilegiados de los medios de información, porque no son todos los periodistas, hay que aclararlo, era también una élite, porque también había
niveles en el AMPA de periodismo y mucho periodista, mujer, hombre, honesto, profesional, pero habían figuras, ¿no? Esto viene detrás, incluso han escrito libros. Últimamente un escritor hizo un libro sobre un periodista que tenía muchísima influencia. Ahí se los recomiendo, que es buen libro. Es Serna, Vendedor del Silencio. Es importante que lo lean. Pues esa era la trayectoria, ¿no? Entonces eso ya también se quedó atrás, pero produce nostalgia de quienes quisieran que eso continuara. Pues ya no. Ahora pues son los ciudadanos los que tienen más información que antes, mucho más información. Se garantiza el derecho a la información y eso es muy bueno. Bueno, pero regresando a la economía, yo estoy optimista. Creo que nos va a ir bien con esta estrategia de fortalecer el mercado interno y al mismo tiempo utilizar el nuevo instrumento que significa el Tratado de Libre Comercio para que sigan llegando inversiones y se generen empleos en el país. Hay una situación también especial. Debe de fortalecerse el mercado regional, considerando a toda la región de América del Norte, a los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Y de los 3, con todo respeto, el que tiene mucho más posibilidades de aportar la bujía es México. Y sin duda que se tiene que procurar fortalecer la economía de América del Norte. Y para el fortalecimiento de la economía de América del Norte es indispensable México. No se podría hacer el fortalecimiento, no se lograría el fortalecimiento de la economía de América del Norte, que ha perdido importancia con relación a otros mercados internacionales, a otras regiones del mundo, y que requiere consolidarse, que creo que esa es una estrategia a seguir, y México, repito, juega un papel fundamental, por varias razones. Entonces, yo sí veo un futuro con optimismo en lo económico. Repito, lo que me preocupa y me ocupa y me duele es lo de la pandemia, pero también espero que con la vacuna, que tengamos pronto la vacuna, todas las dosis que necesitamos, que vacunemos a nuestro pueblo, sobre todo a la población más vulnerable, pues ya eso va a darnos tranquilidad. Sí, a mí me queda claro que su enfoque de una economía moral, de incorporar pues a 90 millones de consumidores a la economía interna, pues funciona, lo mismo que la inversión de recursos públicos en infraestructura, señor presidente. Un par de cosas, en Sonora estamos buscando también pues impulsar nuestra economía. También nuestra economía, lamentablemente, pues se ha visto ralentizada en los últimos años por distintos factores, ¿no? El asunto es que en Sonora hemos visto con atención que no somos parte del programa Sembrando Vida, y se le ha planteado el tema reiteradamente a la entonces secretaria de Bienestar y ahora pues a Javier May. Incluso hay una propuesta, una moción de parte del Senado, para que Sonora se incorpore. Ya sabe usted, nuestro territorio es muy vasto, y tenemos problemas de deforestación en todo el estado. Pedirle, señor presidente, a ver si es posible que se considere el caso de Sonora para incorporarlo a este muy interesante programa que evidentemente, además de fortalecer la cuestión ambiental, pues impulsa la economía. Y ahora que inició el año, señor presidente, se renovó para mi estado también el acuerdo que se llama Only Sonora, que es un plan especial que diseñó ya desde hace años la Secretaría de Hacienda para permitir la internación temporal de vehículos desde los Estados Unidos hacia Sonora con fines turísticos, sobre todo. El detalle es que hasta la fecha la posibilidad de llegar, estos vehículos llega prácticamente nomás hasta Empalme, y la mitad del estado no dispone de este beneficio, señor presidente. Es un clamor generalizado de los habitantes de Cajeme, de Navojoa, de la región de la Sierra, que se les dé esta posibilidad de incorporarse a este mercado de turismo, porque evidentemente nosotros tenemos una relación de interdependencia económica con el vecino estado de Arizona y con la región suroeste de los Estados Unidos. Pedirle por favor, señor presidente, y preguntarle si es posible que se incorpore pues la totalidad de nuestro territorio a este muy interesante plan para impulsar precisamente al sector terciario y que nuestra economía pueda funcionar de mejor manera. Sí, tomamos en cuenta las dos peticiones, lo de Sembrando Vida y el que se amplíe este programa de impulso al turismo. Yo quiero decirle a los sonorenses, mujeres y hombres, de que este año vamos a continuar apoyando a Sonora. Este año está dedicado a apoyar y hacer justicia a los pueblos yaquis. Vamos a invertir una cantidad considerable de recursos para que los pueblos yaquis sean atendidos en la cuestión agraria, en el agua. Se les va a construir un acueducto, que no tienen agua los pueblos. Se van a mejorar todos los 8 pueblos con infraestructura, con servicios, y se van a llevar a cabo programas de desarrollo social de bienestar. También en Sonora va a continuar el programa de apoyo a la frontera. Vamos a seguir invirtiendo en construcción del camino. Tenemos el compromiso de concluir el camino de Agua Prieta a Bavispe. Tenemos el compromiso también de desarrollar Hermosillo. Ya se está invirtiendo en mejorar la infraestructura de Hermosillo. Ya se adquirió el estadio de béisbol de Hermosillo, Héctor Espino. Se va a rehabilitar, van a haber escuelas de deporte. Lo mismo en Obregón, y vamos a seguir apoyando toda la actividad productiva en Sonora, apoyando también para el desarrollo minero, el que se revise, se defina ya lo que significó la contaminación del río Sonora. En fin, tenemos un programa para Sonora y se está atendiendo de manera muy especial porque últimamente ha habido enfrentamientos, inseguridad, Caborca en toda esa región, y estamos creando cuarteles de la Guardia Nacional,
hay más de 2,000 elementos en Sonora de la Guardia Nacional para que haya paz, para que haya tranquilidad. En fin, estamos ayudando. Y van a continuar todos los programas sociales, la pensión para los adultos mayores, las becas, todo. Eso, en Sonora, ¿no? Pero tomo en cuenta las dos cosas. Ya tenemos el Sembrando Vida en Durango, en Sinaloa y en Chihuahua. Falta Sonora, en efecto. Vamos a ver cómo lo implementamos en el caso de programas. Y luego tú. ¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Eva Noticias. La primera pregunta relacionada con el tema de lo que pasó ayer en Estados Unidos, ya respondió en parte el cuestionamiento, pero sí me gustaría preguntarle si ha considerado el acudir a la toma de protesta del nuevo presidente de Estados Unidos. No, tengo invitación y he decidido salir poco. Desde que estoy en la presidencia, solo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de Libre Comercio. Acabo de hablar de la importancia que tiene, ¿no?, el tratado, y por eso decidí salir. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior. Esto a veces no les gusta mucho a los diplomáticos de carrera, porque como es natural, su trabajo es la diplomacia, la política exterior. Pero yo considero que si hacemos bien las cosas en México, si limpiamos nuestra casa, nos van a respetar siempre afuera. Si se acaba la corrupción en México, como queremos que suceda y como estamos trabajando para lograrlo, si no hay impunidad, si se atiende al pueblo, si hay producción, hay trabajo para que el mexicano no se vea obligado a emigrar, si tenemos paz, si tenemos tranquilidad, nos van a respetar afuera. Vamos a ser respetables y respetados en el mundo. Y eso lo logramos sin necesidad de estar viajando tanto. Ya ven cómo era antes. Se la pasaban los presidentes viajando por todos lados. Aviones llenos. Uno para los funcionarios y otro para los medios. Hasta iban a comprar fayuca. Traían hasta así. Me acuerdo que cuando estaban empezando los hornos eléctricos en un viaje hacia el extranjero, se dio a conocer que traían los invitados hornos eléctricos. Y se llevaban hasta el Perico. Los viajes carísimos. Yo les comentaba de hace poco, el último viaje que hizo el presidente Peña, que yo no lo culpo a él porque a veces los funcionarios públicos actúan sin que los altos directivos se den cuenta. Pero el Estado Mayor, que era todopoderoso, pues así deshacían. Imagínense el poder del Estado Mayor. 8,000 elementos. Importaban hasta su alimentación, hasta el yogur que se comía, que era especial. Y así otras extravagancias. Bueno, en el último viaje, creo que a Argentina o a Colombia fue el último viaje del presidente Peña. Argentina. Lo que costó el viaje fueron millones de pesos. Solo cobraron por servicio de internet 7 millones de pesos para el viaje. Increíble, pues. Pero como no tenían la obligación de entregar cuentas, porque era una especie de partida secreta, ellos no tenían la obligación de comprobar nada porque se consideraba como un asunto de seguridad nacional. Entonces quedaba ahí una supuesta factura apócrifa. Entonces, muchos gastos. Cuando fui a Washington, creo que fuimos 5 o 6 en avión de línea y no hay vuelo directo. Tuvimos que llegar a Atlanta y de ahí a Washington en viaje normal. Y así fuimos y así regresamos. No pasó nada y cumplimos con nuestro propósito. Entonces, no viajar tanto, ¿no? Además, tenemos muy buenos diplomáticos y ese es, como dije, su trabajo. Nuestros embajadores son los que nos representan. Ayer, la embajadora de Estados Unidos, Marta Bárcena, me estuvo informando constantemente de lo que sucedía. Y desde luego, el secretario de Relaciones Exteriores, que es un profesional, Marcelo Ebrard. Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden. Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos distantes, tiene que haber una política de buena vecindad por muchas razones. Son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos. Es la comunidad hispana más importante en Estados Unidos. También aquí viven más de 1 millón de estadounidenses en México. Es donde viven más estadounidenses de todo el mundo, en México. Entonces, las relaciones económicas, comerciales, la frontera, 3,180 kilómetros en estados de la Unión Americana que son en sí mismos potencias en lo económico. Texas, California, Arizona, Nuevo México, en fin, no hay problemas con el gobierno de Estados Unidos y les deseamos que les vaya muy bien, sobre todo que le vaya muy bien a su pueblo. La segunda tiene que ver con un tema que usted tocaba hace algunos días relacionado con las organismos autónomos, dependencias que pues prácticamente están dobleteando funciones. Hace algún mes y medio que estaba la Secretaría de Gobernación, le contamos del caso de Cipina. Cipina, que hace las funciones que hace el DIF y que ha arrastrado a muchos pequeños, a incluso una pequeña de Puebla, a los 7 años a querer morir y finalmente suicidarse. En el caso de este proyecto que se tiene para revisar el funcionamiento de esos y qué es lo que se va a hacer, ya se tiene, sería una iniciativa de ley, ¿a través de qué cámara se podría hacer, presidente? Sí, miren, así como se fueron creando estos fideicomisos y fondos, ¿no?, a diestra y siniestra para manejar dinero público de manera discrecional, sin ser fiscalizado ese dinero, incluso con corrupción, así también se fueron creando organismos autónomos, entre comillas, ¿sí?, tanto del Ejecutivo, por acuerdos del Ejecutivo, como por ley. Entonces tenemos que revisar todos estos aparatos administrativos, su función
para que no haya duplicidad, porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman presupuesto y que el presupuesto se quede en el mismo gobierno y no se le transfiera a la gente. Entre más aparatos burocráticos, entre más lujos hay en el gobierno, entre más sueldos elevadísimos se paguen en el gobierno, menos dinero le llega al pueblo. Pues no hay para las becas, no hay para las medicinas, no hay para hacer el camino, no hay para darle mantenimiento a la escuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a llevar a cabo esta reforma administrativa y vamos a ajustar el gobierno a la nueva realidad. Ya no seguir creando estas instituciones, estos aparatos burocráticos. Entonces, vamos a revisar el caso, por ejemplo, que tú dices, CIPINA, depende de Gobernación, que es para la defensa de niñas, niños, adolescentes. Pero al mismo tiempo está el DIF. O sea, ¿qué no podría el DIF hacerse cargo de eso? Pero lo mismo en cuestiones de más trascendencia. Está el IFT, presidente. O, sí, de más impacto, porque esto de CIPINA, este es un acuerdo. No creo que esté creado el organismo por ley, debe ser un acuerdo o un decreto, no sé. Todo lo que sea acuerdo, decreto del Ejecutivo, se puede resolver. Lo que esté por ley, hay que enviar la iniciativa de reforma. Lo del IFETEL, por ejemplo. ¿Quién no puede pertenecer a Comunicaciones? Lo hacía antes Comunicaciones. ¿Y qué? El IFETEL, cuando se creó, cuando se creó a la fecha, ha hecho una muy buena labor. O sea, que ese trabajo no lo podría hacer la Secretaría de Comunicaciones, porque yo recuerdo que hablaban de que de esa manera ya no iba a haber monopolios en la comunicación. ¿Y hay o no hay? No le llaman monopolio, tienen un eufemismo, le llaman preponderante, ¿sí? Preponderante, empresa preponderante, ¿cómo? Actores preponderantes, que son los monopolios, pues siguen estando. Pues no solo eso, resulta que en estos organismos tienen más injerencia los actores preponderantes que el presidente. Yo no conozco a ninguno de los consejeros del IFETEL. Bueno, una vez me reuní con ellos, pero pues así, me los encuentro aquí en Palacio, porque no los identifico. Les voy a decir que una vez me presentan una terna, porque supuestamente le hacen un examen, el INEGI, y yo tengo que presentar una terna al Senado. Entonces veo quiénes, a quién me estaban proponiendo, pues no conozco a nadie. Entonces le digo al consejero jurídico, busca de los 3 o de los 5 que me presentan para que yo presente la terna, quién sacó la mejor calificación, y ese. Entonces lo propuse, ¿ves? El que sacó la mejor calificación, sin conocerlo. Cuando lo fueron a ver para decirle de que él iba a ser propuesto, hasta se sorprendió, porque ya había obtenido primer lugar en otras ocasiones. Había estado arriba en el examen, pero no tenía agarraderas, no tenía influencia. Entonces, ese organismo le cuesta, no sé, ¿cuánto es el presupuesto del IFETEL? Ahí lo deben de... ¿Por qué no ponen la estructura? Para que vean lo que es el organigrama. ¿De cuántos? Claro, toda esta reforma administrativa significaría proteger a los trabajadores, pero los podemos reubicar en lugares donde se requiere. O en la misma Secretaría de Comunicaciones. Esto que estamos tratando ahora va a desatar. Ya desató, presidente. Mucho debate, pero qué bueno. ¿Sí? Sí, exacto. Qué bueno, porque ni modo que nos callemos. Vamos a ¿Cuándo debatir. presentaría la propuesta, presidente? ¿Vale? ¿Cuándo presentaría la propuesta? Tengo una reunión de gabinete el lunes, porque voy a presentarles la propuesta para que cada secretaría elabore un plan, y ya que tengamos todo, podamos presentar las reformas legales y que haya debate, como fue con los fideicomisos. Miren, el caso de los fideicomisos, había un fideicomiso, ahora se los vamos a presentar porque eso todavía no termina de realizarse. Rentaban campos de golf. Fideicomiso, sí, de CONACYT. ¿CONACYT? Sí, ¿Campos de golf? Sí, campos de golf. O sea, que los investigadores pues se quitaban el estrés, ¿no? Claro que no eran investigadores. O sea, investigador es serio y responsable. No, como no había control de nada, metían notas, metían facturas con excesos. Lo mismo, imagínense que toda la inversión para innovación tecnológica era construcción, era construir edificios, el 80%, porque ahí estaba el negocio en la construcción. ¿Qué tiene que ver construir los edificios inteligentes, si no hay una promoción real para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología? No tienen el dato. En lo que lo pone, presidente, sí me gustaría rápidamente hacer eso. ¿Cuánto? 1.500 millones. O sea, podríamos, con esta reforma administrativa, miren esto, y los de arriba, muy vinculados con los preponderantes y empresas extranjeras. Entonces, que pase a comunicaciones. ¿Y por qué autónomo? Entonces, ¿para qué comunicaciones y transportes? Saben que la Secretaría de Comunicaciones pues, se fue quedando como una oficina de entrega de contratos. Y nada más firmaba. Pero sí ahorramos. El otro es el de la transparencia. ¿Qué no puede? Y ese es otro debate. O sea, inclusive durante todo el periodo neoliberal, cuando se creó lo de la transparencia, que predominó la corrupción, ¿qué? No puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué?
autónomo y con un uso faccioso muchas veces. Incluso una consejera de ahí que se gastó 200,000 pesos hace unos días y fue tendencia en redes. Es algo lamentable, presidente. Muy lamentable. Sí. Entonces, sí vamos, lo adelanto, a poner orden, porque vamos a ahorrar. O sea, 10, 15 mil, 20 mil millones que ahorremos con esto, pues es la vacuna o la mitad de la vacuna, de lo que cuesta la vacuna. Para promover una mexicana, una vacuna mexicana. Sí, pero en fin. ¿Es desaparecerlos? Es que esto dependa de la Secretaría de Comunicaciones. Entonces, ya todos los gastos, sí, porque aún dejando a los mismos trabajadores, no despidiendo a nadie, sí, es un ahorro de gasto de operación considerable. Para empezar, no sé si ellos, pero todos estos consejeros se ampararon, ganan más que el presidente, que ese es otro asunto que está pendiente, que no se me ha olvidado, porque con chicanadas consiguieron amparos para seguir ganando más que el presidente. Esto es lo que hicieron en el INE y en otras partes, en el Poder Judicial. Entonces, a ver, ¿qué no se puede enviar? Otra iniciativa de reforma a la Constitución para que nadie gane más que el presidente y que se respete lo que está escrito ya en el artículo, creo que 113 de la Constitución. No, es 127, creo. Sí, pero no se respeta. Entonces, sí vamos a ajustar, respetando a los trabajadores. No hemos despedido a los trabajadores, los ahorramos. En el caso de los fideicomisos, pues como 40 o 50 mil millones del ahorro que se obtuvo. Entonces, sí va esa reforma administrativa. En este sentido, rápidamente, si me permite otra pregunta. Los autores y compositores de México tienen un problema específicamente con el caso del Indautor. Está cerrado desde marzo, desde que comenzó la pandemia. Hay muchos que quieren registrar, renovar sus derechos de autor. Está cerrado. Si puede preguntar qué es lo que está pasando. Y nada más sería eso, presidente. Sí, ahí, por ejemplo, va a haber una integración de dos dependencias. Esta oficina de derechos de autor está en cultura y hay también una oficina que tiene que ver más que nada con derechos de patentes. Lo estamos buscando que se integren, que está en economía. Entonces, la nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, me pidió y lo traté con la secretaria de Cultura de si se puede integrar. Y en efecto, no hay ahora un responsable en derechos de autor, que falleció la persona que estaba a cargo de esta dependencia, pero ya se va a resolver pronto. Bueno, ya terminamos. Compañera. Presidente, buenos días. Preguntarle con respecto al semáforo rojo que todavía continúa aquí en la Ciudad de México y Estado de México. ¿Cuál es el último reporte que le dio el Gabinete de Salud? Y porque ayer se reportó pues un alto índice de defunciones por coronavirus. Si la situación que se está viviendo tanto aquí en la capital del país como en el Estado de México están dadas para que permanezca el semáforo rojo, si se lo plantearon, si pues en algún momento se puede prolongar. Y bueno, nada más entre las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal, se estaría pues contemplando todavía una ampliación para que los trabajadores del Estado pues todavía estén permanezcan en casa. Y si en este caso el subsecretario Hugo López-Gatell, entiendo por un Twitter que acaban de subir, viajó a Argentina para ver una cuestión de vacunas, nada más si nos puede aclarar. Ese sería mi primer cuestionamiento. Gracias. Sí, hoy tenemos una reunión a las 5 de la tarde de salud para hacer una revisión y seguir atendiendo la pandemia, sus efectos, daños en la Ciudad de México y en el Estado de México. Básicamente es aquí donde tenemos problema, en la Ciudad de México, que incluye también municipios conurbados del Estado de México. Entonces, hoy vamos a hacer una evaluación. Lo que estamos llevando a cabo desde hace tiempo es ampliar toda la infraestructura médica, el que tengamos las camas, el que tengamos los equipos. Lo que más nos está costando, lo más difícil, son los especialistas. Esto ojalá y en un momento de lucidez y de objetividad, los adversarios nuestros, escritores, hagan una revisión de lo que era el sistema médico del país, del déficit de médicos en México, que causó la política neoliberal, del daño que le hicieron al país, al no dar facilidades para que México contara con los médicos que requiere. No tenemos los médicos que necesitamos, y mucho menos los médicos especialistas. Aún con todas las convocatorias que... Con todo lo que estamos haciendo. Incluso agradecemos al gobierno de Cuba porque nos han ayudado enviándonos médicos y enfermeras, alrededor de 500, porque lo que nos hemos propuesto es salvar vidas y se requieren los médicos. Entonces, de ahí que estamos ya ampliando el número de becas para especialidades de médicos. Ya van a crecer los ingresos de médicos a especialidades y vamos, como lo dijimos, a entregar apoyos, becas para que estudien nuestros médicos en el extranjero, que haya especialidades, que se especialicen en el extranjero. Calculamos que vamos a tener alrededor de 30,000 nuevos becados en especialidades, porque esto no puede volver a pasar, a suceder. Fue una gran irresponsabilidad. Les diría yo que fue inmoral lo que hicieron. Ojalá lo analicen. Lo que produjo la
la privatización de la educación y no darle recursos suficientes a la educación pública y rechazar con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión los que querían ingresar a medicinas o los que querían ingresar a una especialidad. Ahora estamos padeciendo eso. Entonces, tenemos un hospital del ISSSTE con capacidad para atender a más de 300 enfermos, equipado completamente en Tláhuac, pero apenas y estamos contando con los médicos. No los tenemos. Tenemos el equipo, el hospital moderno, pero no tenemos a los especialistas. Estamos resolviéndolo todos los días. Todos los días estamos convocando, ¿sí?, a los que quieran trabajar en el hospital. Por lo pronto, es un hospital que se está utilizando para enfermos COVID por la emergencia, pero solo hemos logrado poner a funcionar 120 camas de 300 por falta de personal médico especializado. Entonces estamos trabajando en esto, ampliando la infraestructura. Esto pues a veces no se informa porque lo mejor es que no nos falten las camas, que no nos rebase la pandemia, pero esa es la realidad. Nos ha ayudado mucho la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, han ampliado su capacidad hospitalaria. Parte de los 500 médicos de Cuba están en los hospitales militares, donde se amplió espacios con ese propósito y estamos atendiendo la situación aquí en la ciudad. Acerca del semáforo, pues eso corresponde al gobierno de la ciudad y de acuerdo pues a la intensidad de la pandemia, los afectados, el nivel de contagio y desde luego los fallecimientos. Pero en algún momento o se lo han planteado esta extensión, se lo comento. Es que es un mecanismo que vemos por separado, lo ve cada estado. Mañana, hoy creo que hay una reunión con todos los gobernadores, o sea, el jueves se revisa, se ve cómo está la situación en cada estado y ahí deciden lo del semáforo. La jefa de gobierno en algún momento se lo planteó porque, por ejemplo, vimos en víspera de los Reyes Magos, pues, grandes concentraciones. Y bien el martes nos dijo el subsecretario Hugo López-Gatell que, bueno, había un descenso. También, insisto, han aumentado, pues, el número de defunciones. Entonces, en algún momento usted, por ejemplo, podría sugerir que se pueda ampliar para, contener, porque además... Eso es un asunto profesional, técnico. No es un decreto, una instrucción, no, es cómo está la situación. Lo que siempre hemos planteado es que haya libertades, que no haya toque de queda, que no se llegue a extremos, que no se afecten las libertades de la gente y que sea más por convencimiento, nada por la fuerza, todo por la razón, por el derecho. Y la gente se porta bien. Ahora que se decidió lo del semáforo rojo en la ciudad, pues bajó mucho la movilidad, muchísimo, y todo esto ayuda. Y sobre todo la gente se cuida, nos cuidamos todos. Acerca de el viaje que hizo el doctor Hugo López-Gatell a Argentina, es cierto, para que no vaya a salir una foto en Reforma. Llegó a Argentina, sí. Va a ver lo de la experiencia de la vacuna que se está aplicando en Argentina, para ver los protocolos, para ver los elementos técnicos, científicos, reacciones en la aplicación, todo lo que se pueda obtener de información, para ver si se puede también adquirir esta vacuna, para ver si podemos adquirirla, ¿sí? Pero primero hacer la revisión, la exploración, para ver si por razones de urgencia, como se está haciendo en los otros casos, la adquirimos, porque necesitamos vacunar y tener vacunas suficientes. Ahora estamos vacunando en promedio 4.500, 5.000 personas diarias y tenemos dosis, pero vamos a intensificar la vacunación y requerimos más. Está por hacerse el pedido de febrero y marzo a Pfizer. Estamos viendo lo de la vacuna CanSino y estamos viendo esta también posibilidad, la de AstraZeneca. En fin, estamos en eso porque queremos, he dicho, que el propósito es poder vacunar a todos los adultos mayores a finales de marzo, ya tener vacunados a los adultos mayores. Ya estamos preparando las brigadas de vacunación, ya nos estamos poniendo de acuerdo con ese propósito. Presidente, ¿qué le diría entonces, por ejemplo, a todos los médicos, enfermeras que, por ejemplo, están en redes sociales o a veces también, pues, con la poca gente que se llegan a ver, que se quedan en sus casas porque ellos ya, pues, han externado miles de veces que están cansados, que incluso ya no hay camas, que ya no hay forma de atenderlos, si en el caso todavía hay posibilidad de extender esta capacidad de atención? Sí, lo estamos haciendo todos los días, a pesar de las dificultades, pero no ha sido rebasado el sistema de salud. La capacidad de ocupación se mantiene. Claro, aquí en la ciudad ayer alrededor del 85% de ocupación de las camas, pero eso es lo más alto que tenemos en el país. No hemos llegado en la ciudad al 90% de ocupación de camas. O sea, tenemos una reserva porque todos los días estamos trabajando con este propósito. Y hacer un llamado a los medios de comunicación, como siempre, para que ayuden, que no alarmen, que sean objetivos. Todo esto que han desatado en contra del doctor Hugo López-Gatell, pues no ayuda.
hay periodistas que nada más se dedican a eso, bueno, a atacarlos, pues, pero tienen ahora como blanco al doctor Hugo López Gatell, que, como dije ayer, es un profesionista destacadísimo, que nos ayuda mucho, un hombre muy sensible, honesto, preparado. Entonces, de repente, Krause o Ciro, ahora hasta amigos nuestros, pues, también metidos a cuestionar, sin ir al fondo. Nos dejaron un sistema de salud en el suelo. Saben que teníamos 3,000 camas con equipos y con médicos. Y tenemos ahora para terapia intensiva 12,000. Fíjense lo que hemos hecho. Se han contratado a cerca de 70,000 trabajadores de la salud. Somos el primer país en América Latina en vacunación. Estamos haciendo todo un esfuerzo. La gente se ha portado muy bien. Respetuosa, no así los medios, aunque se molesten conmigo, o para no generalizar, no así la mayoría de los medios. O sea, veo un periódico y todo es alarmismo, es una pandemia, es algo mundial, a mí me da pena, pues, pero tenemos Estados Unidos, somos vecinos, y les puedo probar, pero eso no lo dicen, ¿sí? Que afortunadamente nos va mejor, o lamento mucho que les vaya peor a los estadounidenses, porque aquí sí no valen comparaciones, pues, que se trata de vidas humanas. Pero eso nunca lo dicen, jamás. ¿Cuándo hacen un comparativo de fallecidos por habitantes debido a COVID? Estamos hablando de Estados Unidos, que es una potencia económica, ¿no? Y nosotros hemos podido enfrentar mejor la pandemia. Voy a decir algo, nada más porque ojalá esto los haga recapacitar a mis adversarios, a nuestros adversarios. La llamada que tuve con el presidente Biden, tratamos el tema, y él reconoció que estaba mejor la atención en México sobre el problema que lo que ellos estaban haciendo. Pero convencer a López Dóriga, o a los del Reforma, o a los del Universal, que son otras lógicas, o a los del noticiero de Televisa, que abren el noticiero así, sin contextualizar. Es como si la pandemia hubiese surgido en México y nada más aquí estuviese afectándonos. O sea, falta de ética y de profesionalismo. Entonces, sí está Hugo en Argentina, lleva esa misión, porque estamos buscando resolver lo de las vacunas. Presidente, y ¿qué reporte? Sí, lo va a recibir el presidente de Alberto Fernández, presidente de Argentina. Presidente, ¿qué reporte le han dado dentro de su gabinete? Porque se han dado algunos reportes de algunos retrasos en la entrega de apoyos para de los programas de bienestar, por ejemplo, para los adultos mayores. Hay otros, por ejemplo, de los créditos a la palabra, que incluso desde el año pasado que fueron beneficiados, recibieron la tarjeta, no pueden acceder al recurso. Si le han dado un reporte por qué este retraso, cuándo les llegaría, y si también le dieron un informe sobre, se habló de un retraso en el abasto de leche también aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Es parte de lo mismo. No hay No hay retraso. Mire, no hay retraso. O sí hay retraso. Hoy es día 7. ¿Sí, verdad? Sí. Vi una caricatura ayer que ahora la quiero ver si la consigues, de Patricio, de los Reyes Magos, que cómo me gustó. Porque hay que estar viendo también otras cosas, ¿no? Hay que hacer deporte, hay que leer, hay que gozar de la naturaleza, ¿no? Ver las estrellas, la luna, los volcanes, otras cosas. Bueno, desde luego, cultivar el amor al prójimo, a nuestros familiares, reafirmar nuestros principios como patriotas, como demócratas. Pero te decía, no hay retraso, porque hoy es 7 y hasta el 31 de diciembre se le pagó a los adultos mayores su pensión. O sea, si hay un retraso son estos 7 días, nada más, porque se entrega por bimestre. Entonces, estamos como queremos aprovechar para la aplicación de la vacuna, la concentración que se hace para pagarle a los adultos mayores. O sea, los que reciben su apoyo, su pensión, por la vía de los bancos, que son como 5 millones, esos a partir del día 15 ya, de este mes. Y es el bimestre, es enero y febrero, sí, a partir del día 15. Lo que estamos esperando es los que reciben su apoyo de manera directa, que están en las comunidades más apartadas, porque es lo que queremos hacer de manera conjunta para la vacunación. Eso es lo que hay. Acerca de los otros 2 programas, no tengo ningún reporte. Y en el caso, por ejemplo, de la leche, porque hubo muchas también quejas de que había un retraso, había desabasto. No tenemos ningún reporte, pero de todas maneras lo vamos a ver. Sí. A ver, ¿no está la de Patricio? Ya vamos a terminar con Patricio, ¿eh? O sea, porque ya. Hoy fue pura preguntas y después. Vamos a terminar con Patricio. No, ese no es. No, es la de ayer. ¿Dónde publica Patricio? ¿Qué periódico? Vamos a ver a Patricio. Yo la tengo ahí también. Sí, de ayer, que dice Chuchín. No. No, eso no es Patricio. Bueno, una pues. ¿Quién? A ver, pues. Mientras busquen a Patricio. Okay. Muy buenos días, señor presidente. Gracias por cederme la palabra. Mi nombre es Carlos Seguán. Yo vengo del sureste de la República, de Campeche, y represento los canales de Estadística Política, benditas redes sociales, NotiExpress e Informa 24, juntamente con los señores Jesús y Edmundo Domínguez.
Mi primera pregunta es en relación a algo que usted mencionó hace rato sobre los salarios. Uno de sus compromisos de campaña fue que se reduciría a la mitad su salario en comparación al expresidente anterior a su mandato. Y con base a esto, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 116 y 127 de la Constitución sobre remuneración de servidores públicos, a fin de que ningún funcionario pueda percibir un salario mayor al del presidente de la República. Desgraciadamente, todavía existen funcionarios públicos que aún siguen ganando más que usted. A finales de diciembre se dio a conocer que por tercera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó al Banco de México, a Banjico, al Instituto Nacional Electoral, al INE y a la Comisión Federal de Competencia Económica, o la COFESE, mantener los salarios de 2018, es decir, por encima de lo que gana el presidente. Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alfredo Pérez Dayán dieron luz verde para que los altos mandos de esos tres organismos autónomos mantengan sus salarios durante 2021, estimados entre 2 y 3 millones de pesos anuales, sin que se les aplique la reducción impuesta por el Ejecutivo desde hace un par de años, ya que tanto el INE como la COFESE argumenta que su carácter de organismos constitucionales autónomos no los obliga a tener que sujetarse al tabulador salarial a lo establecido en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Por lo tanto, los parámetros de sueldos contenidos en el presupuesto de egresos de la Federación, según ellos, no podrían aplicarse a sus funcionarios. Presidente, con base a estos argumentos, mi pregunta es si su gobierno tiene alguna estrategia o planteamiento para que definitivamente ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República, ya que estos sueldos indignan mucho al pueblo de México. Sí, vamos a presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución para que quede completamente claro que no se preste a malas interpretaciones lo que hicieron ahora en el Poder Judicial y abrieron la puerta para que se cometieran estos abusos de todos estos organismos, que están los consejeros de estos organismos ganando el doble, el triple o más de lo que gana el presidente. Un ministro debe de ganar pues 500, 600 mil pesos mensuales. Entonces el presidente está ganando ahora 110, 112 mil pesos. Entonces, y se está violando la Constitución. Pueden hacer cualquier maniobra legaloide, pero se viola el espíritu, ¿sí?, de la Constitución. Es una inmoralidad. Entonces, eso se va a buscar corregir, como otras cosas. Vamos a hacer esta revisión de todos estos aparatos burocráticos y todo con el propósito de ahorrar. Y aquí voy a volver a repetir, porque no lo he visto publicado en ningún periódico y no lo dicen los comentaristas de radio ni de televisión. En el 2018, en el último año de gobierno del presidente Peña, la presidencia de la República manejó un presupuesto de 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Nosotros ejercimos el año pasado 550 millones. Más de 3.000 millones de ahorro. Fuimos de todo el gobierno la dependencia que más ahorró de todo el gobierno, porque estamos gobernando con el ejemplo. Y esto mismo va a continuar. Y se valieron de estos amparos y actuaron como huizacheros, como abogados huizacheros, y lograron transitoriamente que se viole la Constitución. Y eso no lo vamos a permitir. Vamos a enviar una iniciativa para que se convierta en una decisión de Estado y que los legisladores se hagan cargo de resolver si ellos van a seguir permitiendo estas cosas. No hay ningún argumento válido para tener esos sueldos elevadísimos. Esto es servicio público, no tiene que ver con lucro, no tiene que ver con beneficios personales, es servicio público. Lo que decía Morelos, siervos de la nación. El que quiera hacer dinero, que se dedique a otras actividades. Y eso es legal y es legítimo, pero al gobierno se viene a servir, no es a servirse. Perdón, ¿y cuánto se empezaría con esta iniciativa? Ya en este periodo, tan luego regresen los legisladores, el día 15 de febrero, voy a enviar un paquete de iniciativas. Voy a enviarles, adelanto, lo de la reforma administrativa, esta iniciativa para que nadie gane más que el presidente de la República, y voy a enviar otras también, pero tenemos que seguir ajustando el marco legal a la nueva realidad. La última pregunta, señor presidente. El día de ayer salió una nota en Revolución 3.0 donde menciona que usted es uno de los políticos más influyentes en el mundo e incluso sus videos se hacen muy virales en redes sociales. En esta misma nota se menciona que si usted decidiera monetizar su canal de YouTube, Andrés Manuel López Obrador, muy aparte al de presidencia de Gobierno de México, usted podría obtener ganancias entre $8,000 y $139,000 mensuales, tan solo por las visualizaciones de sus videos. Incluso si usted monetizara su canal, podría activar la función de Superchat, con la cual usted permitiría que se hagan donaciones y aportaciones directas de dinero. Existen muchos mexicanos en el país y también en el extranjero que desean apoyar su proyecto de nación. Y eso lo pudimos conocer ya que en una transmisión en vivo que hicimos anoche recibimos muchos comentarios positivos sobre esto que le comento. Y muchos estarían dispuestos a dar aportaciones a su gobierno. Le aseguro que incluso si leyera ahora los comentarios en su chat de esta transmisión en vivo, podría ver los diversos comentarios positivos que hacen los y las ciudadanas a favor sobre esta idea. De esta forma abriría un medio muy sencillo y de manera directa para apoyar a nuestro país. Incluso usted puede transparentar todo lo que recauda por mes y mostrar el apoyo adicional que se recibe para beneficio de nuestra nación. La pregunta en concreto es, ¿usted activaría la monetización en su canal y con el dinero que recaude mientras usted sea presidente
presidente, ¿lo donaría para apoyar a sus programas sociales o sus diversos proyectos? Pues sí estoy enterado. Ayer salió una nota, creo que del Milenio, de lo que obtendría si se comercializa el espacio que tenemos en redes sociales. Es algo así, ¿no? No me gusta eso, porque es mercantilismo. Yo soy funcionario público, servidor público, tengo la obligación de informar al pueblo y el pueblo tiene derecho a la información. Entonces, aún cuando el dinero se utilizara para un apoyo a la gente pobre, para la compra de ambulancias, para cualquier bien, ¿no?, necesario, no deja de ser pues un acto mercantil, de comercio. Entonces no soy partidario de eso. Además, creo que legalmente no podría hacerlo. Primero, no me gusta eso. Moralmente lo considero indebido. Y creo que legalmente tampoco podría hacerlo. Tendría que hacer un trámite. ¿Tú sabes eso? Sí, pero sí, si se comercializa lo que estamos haciendo. Pero imagínense, ustedes también tendrían que tener participación. Si esto es colectivo, es horizontal, ¿no? Es un diálogo entre todos. Además, pues yo represento a la presidencia de la República. O sea, estoy aquí por mandato del pueblo. No es una cuestión personal, no es Andrés Manuel, es el representante del Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Pero sí, tenemos esa garantía. Yo creo que debemos de celebrar de que por este medio y por informes que se transmiten en mi Face, en el Twitter, muchísima gente se entera. Hay una cosa que ayer y que hace unos días también comenté, y yo siempre digo lo que pienso, algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, pero no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face. No estoy de acuerdo con eso, no acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir si nosotros estamos por las libertades? Esto lo digo porque existen las redes sociales y una de las cosas más importantes de los últimos tiempos, que fue una revolución, fue precisamente el que al surgir las redes sociales se garantizaron las libertades. La gente pudo comunicarse abiertamente, sin censura. Se produjo la comunicación, los mensajes de ida y vuelta, la comunicación circular. Entonces no pueden haber retrocesos. ¿Cómo se va a censurar a alguien? A ver, te castigo porque yo, juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial. ¿Dónde está incluso la norma? ¿Dónde está la legislación? ¿Dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado. Eso no es un asunto de las empresas. Este es un tema importante, porque aquí nos han querido censurar. Bueno, hemos padecido de censura siempre. Celebramos la nueva etapa, el ingreso a lo social, a lo político de las redes, el que ustedes puedan libremente manifestarse, expresarse. Pues imagínense que Twitter, como empresa, decida, usted no, porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña, va en contra de las buenas costumbres del bando de policía y buen gobierno. Pero vamos a ver eso, porque si se censura en las redes sociales, ¿qué va a quedar? Los medios de comunicación convencionales, históricamente, se han sometido al poder, con honrosas excepciones. Entonces, la libertad se expresa por entero en las redes sociales. Es lo nuevo. Si ahí empieza a haber censura, pues es motivo de preocupación. Yo llamo a la atención sobre este tema, porque si no, aquí pues nada más sería el Reforma y el Universal, y las televisoras y las estaciones de radio, y ya, y los comentaristas, y allá afuera, pues lo que diga el Washington Post, y lo que diga el New York Times, y lo que digan las grandes cadenas de televisión, y la gente que con eso que tienes en la mano te convierte cada ciudadano en un medio de comunicación. Pero si ya no puedes, si te censuran, si te callan, si te silencian, esto no es un asunto de México, es mundial. O sea, es el derecho que tenemos a ejercer nuestras libertades. Pero toma en cuenta lo que nos planteas, nos dices. ¿Sí? Gracias. ¿Qué? ¿Ya está Patricio? Querido Chuchín, yo conozco uno que se llama Jesús. Nos cae que este año sí teníamos ya listísimos tu PlayStation 5, tu monitor curvo de 80 pulgadas y tus audífonos Hammer Pro. Pero por la pandemia de COVID nos quedamos confinados acá en Belén y no pudimos llegar otra vez. Mejor suerte para el año próximo, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Está bien, verdad, Patricio? Bueno, nos vemos. Mañana. La que están aplicando en Argentina.